¿Podemos decir un gloria a Dios fuerte? Aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y yo les pido un fuerte aplauso, fuerte ofrenda de palmas para nuestro Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Acabamos de escuchar este testimonio impactante y solo puedo resumirlo en las 3 palabras lema de este congreso que vamos a decir a una sola voz: es por fe. Digamos, es por fe. Otra vez, es por fe. Fe, una palabra tan sencilla, pero la Biblia define que la fe es la sustancia de todas las cosas. La fe es la sustancia de todas las cosas, como el corazón humano en acción, en actividad, en un ser humano. Cuando se para, cuando hay un paro, cuando hay un infarto, la vida termina. Y la fe en la vida del ser humano es esencial. ¿Y dónde la encontramos? La encontramos en la palabra de Dios, en tener el conocimiento de lo que las Escrituras nos revelan. Y por eso es que cada prédica, cada reflexión, cada testimonio, para que cobre vida en nosotros, tiene que estar basado en la palabra. Y para mí es una honra muy grande estar acá con ustedes y compartir estos minutos, una reflexión basada en un libro de las Sagradas Escrituras que tiene 4 capítulos y que lleva el nombre de una mujer que se conoce como Ruth, R-U-T, de un origen pagano. No era judía, no era hebrea. Y empieza este libro con una crisis, porque Dios es especialista en escribir una historia a través de la crisis, a través del problema, a través de la necesidad. Y cada una de nosotras debe de estar convencida que si tenemos fe, Él, cada una de las cosas que nos ha ocurrido, puede reescribir una historia de vida, una historia que impacte como la historia de esta mujer. Les ruego que se pongan sobre sus pies y vamos a entrar de lleno, aprovechando el tiempo, a la reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón. Quienes trajeron sus Biblias, por favor les invito que busquen 1 Corintios capítulo 13. Primera Corintios capítulo 13, versículo 12. Escuchemos lo que las Sagradas Escrituras dicen. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara, no en aquel día, sino cuando tengamos ese contacto con las Sagradas Escrituras. Veremos cara a cara. Ahora conocemos de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocida. Se trata de una cuestión de ahora y después en mí. Hoy no siempre lo voy a entender, pero vamos a leer también lo que dice Hebreos 10:38. Y es una cita que una hermana que me antecedió lo daba a conocer. Dice: porque el justo vivirá por la fe, porque no me agradará si por temor retrocede. Es decir, que la fe tiene un enemigo, que es el miedo, que nos puede hacer retroceder. Mas el justo por la fe vivirá. Digamos todas: mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Padre, este congreso nació en tu corazón y solo puede tener éxito
si tú lo respaldas a través de tu palabra, a través, oh Dios, de cada punto que conforma esta agenda que en oración fue escrita para alcanzar a cada mujer que se ha dado cita. Señor, yo no temo, porque está escrito que tu palabra nunca regresará vacía. Antes bien, tú la envías, para lo cual, oh Dios, hay un propósito. Y en esa fidelidad está mi confianza. Amén. Siéntense, mis hermanas. Les decía que en la Biblia, y yo sé que cada una de las que están aquí posiblemente lo haya leído no solo una, sino varias veces, encontramos ese libro de Ruth, compuesto de 4 capítulos, y que yo le pido que si no lo ha subrayado, subraye el capítulo 1, versículo 1, que dice: en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Es decir, que este libro se escribe y nace, como les decía, en medio o a partir de una crisis en que especialmente una familia no solo experimentó la escasez del momento de comida, sino también la escasez de buscar en Dios, en el Dios de Israel, la respuesta para esa crisis, y dijo: emigremos a Moab, un lugar distinto al cual hemos nacido, pero en donde hay comida. Y allá va Elimelech, porque este libro sí da los nombres completos de esta familia. Va su esposa Noemí y sus 2 hijos, Elión y Kelión. Se fueron los 4 para Moab en busca de comida por la crisis que se estaba viviendo en Belén. No solo crisis de pan, sino que era el tiempo en que los jueces que habitaban y gobernaban la ciudad hacían lo que mejor consideraban ellos conveniente. Se habían olvidado de buscar la dirección de Dios para gobernar ese pueblo. Y cuando una persona gobierna según su propio entendimiento, según sus propias convicciones y razones, siempre va a haber problemas, porque solo aquel que se afianza en buscar en Dios la ayuda y la salida va a tomar decisiones correctas. Pues el contexto el cual estamos citando era así: había una crisis de apostasía, una escasez de hambre, y en lugar de quedarse en ese lugar, Elimelech dijo: no, nos vamos a Moab. Y en Moab, escuché, ahí era un lugar en donde no se creía en Dios. Ahí era un lugar en donde se tenía a un Dios que se llamaba Baal como el Dios que gobernaba a esa comunidad. Un Dios a quien de metal, hueco por dentro, en donde le ponían fuego, y que tenían los brazos extendidos, a donde le lanzaban como ofrendas a los niños, no a los niños enfermos, sino a los mejores niños. Era un lugar en realidad apartado completamente de Dios. Pero ahí llegó Elimelech con sus 2 hijos, y ahí es en donde nos narra el primer capítulo que surge esta mujer como esposa de uno de los hijos, Ruth. Me imagino que hubo en algún momento, ¿verdad?, que fue atraída por uno de los hijos de Elimelech y Noemí. Pues esa historia no está ahí. Está cuando Elimelech muere, y a los 10 años mueren sus 2 hijos. Pero yo me he preguntado, ¿por qué cuando Noemí dice que escuchó que Dios había visitado Belén y regresó, ella con sus 2 nueras toma la decisión de volver? Pero en el camino le dice a ellas: miren, hijas, regresen a su casa, no tiene caso que se vayan conmigo. Una mujer que está amargada, porque yo vine con familia y ahora voy sin ella. Yo vine en busca de pan y vine con salud, y ahora ya soy una mujer más grande. Ya ni quiero que me llamen por mi nombre, Noemí, sino que me digan Mara, porque estoy en amargura. A pesar de eso, esta mujer creo que durante 10 años estuvo
contando en la casa cómo era su vida antes. Porque es algo que nosotros los seres humanos tenemos, vivir del pasado. Decir, antes pues yo estaba bien, antes pues no me faltaba el pan, antes pues yo caminaba muy bien, y antes, y me imagino que Noemí estuvo haciendo esto, hablando con queja, pero de una forma no se dio cuenta que estaba dándole testimonio a su nuera de cómo era la vida en Belén, cómo era la vida con Dios. Como le dijo, nosotros tenemos un Dios que no lo vemos, pero que sí nos conoce. Nosotros tenemos un Dios que no le damos a nuestros hijos como ustedes se los dan aquí en Moab, sino que es un Dios que nos da de su gracia y de su misericordia. Y siempre ella estuvo contando, ¿verdad?, cómo era su fe. De tal manera que de oír cómo era el Dios de Belén, Ruth decidió y dijo, yo prefiero irme con esta mujer que aunque está amargada, que aunque está llena de tristeza, tengo mayor esperanza con ella que quedarme en este lugar y un día tener un hijo y tener que sacrificárselo a este ídolo. Entonces yo prefiero irme con ella. Y la Biblia dice que una de las mujeres se quedó, ustedes lo saben, pero Ruth se fue con ella, porque Ruth vivió en un lugar en donde había estado sin Dios, y ahora estaba viuda, y ahora no tenía mayor futuro. Pero no cabe duda que de ese acercamiento que había tenido con Noemí, había empezado a surgir algo en ella. Y es que acabo yo de aprender que la palabra fe tiene el mismo significado, pero tiene 3 niveles. Y uno de esos niveles es esa palabra fe informativa, que es por testimonios, que es por referencias, que es por oír, que surge en la vida de una persona. Creo que las que estamos acá es porque un día alguien nos habló que en Dios había esperanza, que en Dios había futuro, que en Dios había respuesta. Y pese a que Noemí, llena de amargura a raíz de las pruebas, siempre estuvo hablando de Dios, Ruth había escuchado. Ruth había empezado a sentir en su corazón esa fe informada, porque la Biblia dice que es por fe que se conoce a Dios, pero una fe que nace de oír la palabra de Dios. Es esa fe informativa que va surgiendo en el corazón humano, porque muchas veces cuando oímos fe lo sentimos tan imposible, pero está tan cerca de nosotros cuando apreciamos lo que la Biblia dice. Y entonces Ruth se había ido formando esa idea de que el Dios de Israel era distinto al Dios de Moab. Y cuando toma una decisión, dice, no, yo prefiero quedarme con mi suegra, yo prefiero quedarme con esta mujer amargada, pero que a pesar de que ella dice que ya no tiene nada, yo puedo sentir que tiene una esperanza, y creo que deseo estar con ella, aunque ya no vaya a tener hijos, aunque si tiene hijos van a ser pequeños a la par mía, porque ella claramente les dice, no tienen futuro conmigo, quédense en su casa. Es más seguro el que ustedes se queden aquí en Moab que me acompañen. Y Orfa razonó y dijo, sí, tiene razón, yo me quedo. Pero ¿qué es lo que le pasó a Ruth? Ella había estado escuchando qué era lo que había en Belén, y ella había surgido en el corazón de ella esta fe informada, y se había formado en ella también una fe de intimidad, de estar escuchando, a pesar de que a través de un lamento, de que había un Dios que no se veía, pero que también era un Dios que había visitado Belén. Y entonces ella toma la decisión y dice, no, me voy con mi suegra. Y la Biblia dice que cuando ella llegó a Belén, empezó a darse cuenta que necesitaba proveerse de comida, porque el alimentarse, queridas hermanas, es una necesidad biológica. Y ella dijo, yo tengo que ver de qué manera apoyo a mi suegra. El capítulo 2 es un capítulo que vamos a ponerle mucha atención en estos minutos,
porque está el relato de cómo Ruth planificó abastecer sus necesidades. Y la Biblia nos relata que en el capítulo 2, que Ruth decidió ir a un campo en donde había trigo y dijo a su suegra: permíteme ir a ese campo, ir a recoger las semillas que la gente va dejando para que nosotros podamos comer. La suegra le dice: ve en paz. Y hay algo que me llama mucho la atención en el capítulo 2, porque dice: así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores, y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro Elimelech. Mientras estaba ahí, llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor los bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Booz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que veo ahí? ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Encontramos a una mujer diligente, a una mujer que, como cada una de las que estamos aquí, decidió enfrentar la situación con diligencia, en el lugar adecuado. Sabe, hermana, este tiempo que usted apartó para venir a este congreso es un tiempo valioso, es un tiempo que Dios va a utilizar para bendecirla. Ruth no se quedó en la casa, ella decidió salir. No le importó que las demás mujeres, especialmente las mujeres que somos las que nos damos cuenta de los cambios en un lugar, dijeran: ¿y ella quién es? ¿Y de dónde estaba? ¿Y por qué? Y se hicieran preguntas. Ella salió en busca de suplir una necesidad, fue al lugar correcto, y nos damos cuenta por qué fue a ese lugar. Porque estaba a través de esa fe informada que había surgido en su corazón, esperando en ese Dios en quien ella no veía, pero en quien ella había decidido confiar. Porque ella le dijo: no me ruegues que te deje, ni que me aparte de ti, porque tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Entonces ella estaba decidida a esperar en ese Dios que no veía, porque había surgido en su corazón, a través de los lamentos, a través de las historias que había escuchado de su suegra, fe en ese Dios invisible. Y llegó y se puso a trabajar, y estando ella ahí, se acerca el dueño de aquel terreno y le dice: que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas veniste a refugiarte, te recompense abundantemente. ¿Escuchó? Que el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te recompense abundantemente. Querida hermana, hemos escuchado que es la fe la esencia de todas las cosas, que es la fe lo que hace que agrade a Dios nuestro quehacer. Siempre Jesús hizo un milagro porque vio fe en la persona que se lo estaba pidiendo. A Jesús no lo conmueven las lágrimas, a Jesús no lo conmueven los lamentos, a Jesús le conmueve la fe en Él. Y por eso este congreso dice: es por fe. Ruth llegó a ese campo no a decir: soy viuda, se murió mi suegro, se murió mi cuñado, se murió mi esposo, vengo con una mujer amargada. Ella llegó a trabajar delante, a refugiarse delante o bajo las alas del Todopoderoso, de ese Dios invisible, y dijo: algo tienes que hacer, algo tú vas a hacer, porque ya había surgido la fe en su corazón.
y de escuchar, a pesar de que no estaba en congresos, a pesar de que no estaba en cultos, en ayunos, en vigilias, había escuchado a través de su suegra que había un Dios invisible, pero que sorprendía, que visitaba a la gente. Y entonces ella ahí estaba trabajando, cuando de repente recibe esta bendición y le dice: bendita seas tú delante de Dios, y Él te recompense por venir a refugiarte bajo sus alas. ¿Cuántas refugiadas bajo las alas del Señor hay en esta mañana? Yo quiero habitar bajo esas alas, bajo esa sombra del Omnipotente, bajo el abrigo de su cuidado. Y entonces no termina ahí la bendición, y dice: y espero continuar siendo de su agrado, dijo ella. Permítame estar aquí, espero ser siendo de su agrado. Y después dice que Booz la saludó con esta bendición, ordenó que se le diera comida. Ven aquí y sírvete de la comida, puedes mojar tu pan en el vinagre. Hermanos, hermanas, este libro de Ruth no solo es una historia del amor que encontró Ruth en Booz, sino que es un ejemplo del amor de nuestro Redentor para cada una de nosotras, sus hijas. Cuando nosotras venimos por la fe a refugiarnos bajo sus alas, Él nos alimenta. Él empieza a manifestar ese cuidado para con nosotras. O en otras palabras, nosotras empezamos a advertir el cuidado que Él tiene para nosotras. No perdemos si venimos y estamos delante de Él. Hagamos nuestra parte, que es tener fe en Él, y Él hará lo que tenga que hacer para sustentarnos. Aleluya. Y no solamente nos alimenta, no solamente nos envía ese pan de cada día, sino que podemos seguir leyendo en el capítulo 2 de Ruth. Usted ya tiene una tarea que hacer. Él da órdenes a sus trabajadores que no la molesten, que la cuiden, que la protejan. ¿Cuántas de ustedes se han sentido protegidas por el Dios Todopoderoso? Estamos protegidas por Él, gozamos de su protección. Y si usted ha creído que nadie se interesa por usted y que nadie la protege, para eso está aquí hoy, para que por la fe usted sienta el cuidado de Dios, la protección de Dios. Pero hay algo más en el capítulo 2 que Ruth encontró ese día que vino a refugiarse bajo las alas del Todopoderoso. Él dijo: por favor, denle agua cada vez que ella lo pida, porque recuerden que es nuestro Dios el que sacia la sed que tenemos. Una mujer la encontró en el pozo y ella creía que estar haciendo todo de su parte para poder salir adelante. Había tomado muchas decisiones, no le daban sentido a su vida, hasta que se encontró con la fuente que salta para vida eterna. Yo les pido fuertes palmas para nuestro Señor Jesucristo, porque Él dijo: yo soy la fuente de agua viva, y quien cree en mí, ríos de agua viva correrán en su interior. Quien cree en mí, ríos de agua viva correrán en su interior. ¿Cómo estamos, hermanas amadas, en el lugar en donde Dios nos ha puesto, en esa familia que Dios nos ha dado? ¿Cómo nos sentimos dentro de esa familia? ¿Hemos sentido la provisión de Dios? ¿Hemos sentido el cuidado de Dios? ¿Está fluyendo a través de nosotros esas corrientes de agua, ese río de Dios? Y si no, es que nos está faltando fe en Él, porque solo es la fe la que produce la mano de Dios, la obra de Dios en nuestra vida. Solo va a ser la fe la que va a marcar un antes y un después en nuestra historia. Si hemos tenido capítulos en nuestra vida, escuchen esto, sin sentido,
si han ocurrido en nuestra vida circunstancias que no entendemos, si nos hemos equivocado y hemos fracasado, si ahora mismo estamos viviendo alguna consecuencia de alguna decisión, yo le quiero decir que el Dios en quien hemos creído, que el Dios de Ruth es el mismo de ayer, de hoy y será por los siglos de los siglos, porque su reino no tiene fin. Él es el Todopoderoso y Él puede usar cada circunstancia, cada desacierto, cada situación, cada consecuencia para reescribir una historia de fe, como consecuencia de la fe, no de la lástima, no del esfuerzo propio, porque no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Esta familia fue visitada por la escasez, fue visitada por la desintegración, se fue de su pueblo a otro lugar con costumbres diferentes. Esta familia fue azotada por la muerte, fue azotada por la amargura, pero eso fue antes de dar lugar a la fe, porque cuando la fe renació, cuando la fe tuvo lugar, y recordémonos que la fe no es algo ficticio, la fe nace, no está en ninguna tienda, no está en ninguna terapia a la que usted tenga que ser sometida. La fe nace de la intimidad con Dios, de la intimidad con su palabra. Esa es la clave. La fe no se obtiene ayunando y ayunando y ayunando y orando, que es bueno. La fe solo se va a obtener de la comunicación, de la dependencia de la palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso ese versículo de Proverbios, del Salmo, 119:50, tu palabra me devuelve la vida, es mi favorito, porque aquí vamos a encontrar siempre las respuestas para nuestras necesidades. Y este libro de Ruth es un libro que 17 veces registra la palabra redimir, porque es la característica de ese Dios en quien nosotros hemos creído. Solo Él puede redimir, solo Él puede traer redención, solo Él puede cambiar un antes en un después. Quiero pedirles que se pongan sobre sus pies. Nos quedan 5 minutos para que podamos, y voy a pedir a la banda pasar aquí a este lugar, presentarnos delante de Dios para decirle: yo sé que es la fe la que marca un antes y un después. Yo sé que es por fe que se reescribe una historia, y que por eso está escrito que sin fe es imposible agradar a Dios. El que tiene fe acude a su presencia, acude a su cobertura, y las cosas cambian. Las cosas cambian porque nosotros mismos no podemos proveernos a nosotros mismos de lo que necesitamos. Nosotras mismas no podemos protegernos de todo aquello que nos rodea. Tenemos que ser realistas. Estamos aquí en este mundo y solo Él puede y solo Él quiere hacer de nuestra vida una historia distinta, una historia de bendición para nosotros mismos, para nuestra familia y para la comunidad en la cual estamos. ¿Cuántas le creen al Señor que cada detalle que a usted le ha ocurrido, que cada circunstancia que usted ha vivido, Él la puede utilizar? Él la puede utilizar para impactar en su familia, para impactar en su comodidad. ¿Saben, hermanas? Ruth terminó casándose con Booz, y una mujer moabita, no era israelita, de un origen pagano, surgiendo de un contexto pagano, vino a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ruth y Booz es descendiente de Obed, y de Obed nació David, ese rey David, un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Porque Ruth tuvo fe.
porque Ruth no anduvo en grupos, ¿verdad?, de lamentos, de manifestación, de inconformidad, sino que fue una sobreviviente a la religión pagana, pero decidida a creerle a Dios, a salir de la oscuridad, de las tinieblas, de la amargura misma, porque estaba a la par de una mujer amargada, y a devolverle con el testimonio que ella escuchó una esperanza. Hermanas, es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántas quieren tener fe en el Señor? Él nos conoce por nuestro nombre. Yo leía esto que van a tener ustedes en sus manos y me encantó. No estás hecha para encajar, sino para destacar. Abraza tu autenticidad. Dejemos de copiar, de querer ser copias. Seamos auténticas ahí donde estamos, en la familia en la que estamos, porque la mayoría no la escogió, no escogió padres, no escogió lugar. Hay otras cosas que sí escogimos, pero nos hayamos equivocado o no, ahí donde estamos, abracemos, seamos auténticas, pero solo lo vamos a lograr si tenemos fe. Es por fe que se reescribe una historia. Es por fe. ¿Y cuántas pueden tener fe esta mañana? ¿Cuántas quieren decidirse y decir, voy a tener fe? ¿Fe en qué? Fe en su palabra. Les invito a que empecemos leyendo el libro de Ruth. Y dice, Dios te creó para ser. Y sé quién Dios te creó para ser, sin conformarte con nada menos. Él nos puso un nombre. Queridas hermanas, levanten sus manos en señal de rendición, de decirle al Señor, yo decido esta mañana tener fe, porque esa es una decisión personal. Esa decisión no la puede tener mamá por la hija, ni la líder por la miembro de la iglesia. Es una decisión personal. Imaginémonos a Ruth. Su suegra estaba amargada, hablaba de Dios pero con amargura, pensando en aquellos tiempos buenos. Pero de ahí ella dijo, no, yo escojo lo mejor de ese Dios. Si es un Dios que no pide de mí más que creer que Él existe, yo le creo. Y fue la fe de esta mujer la que reescribió su historia, de un origen oscuro a un final brillante. Pero en el paso no fue entre paréntesis, fue un paso en donde ella trabajó diligentemente. ¿Cómo vamos a trabajar? No se termina este congreso, hermanas, levantando nuestras manos y creyendo y gozándonos. El congreso sigue, porque la fe se va a obtener día a día. Usted en comunicación con su Dios, leyendo la palabra, leyéndola con ánimo, con trabajo, y ahí leyendo, estudiando la palabra, usted va a poder colaborar para que su historia sea reescrita. Amado Dios, hay tantas historias que se han escrito y que muchas veces nosotros decimos, qué bueno, qué bien. Yo te ruego que en esta mañana haya quedado claro en el corazón de cada mujer que es por fe que se puede reescribir una historia, que el problema que se está viviendo, que la crisis que se está enfrentando, que la situación incierta que se está viviendo es el comienzo para ver ese pincel divino tuyo reescribir nuestra historia con nuestro nombre y apellido. Señor, aquí hay mujeres que están pasando momentos de dificultad económica, sentimental, emocional, familiar, pero conocemos que tú eres un Dios que controla todas las cosas y que no hay nada imposible para ti, y que eso que cada una de ellas está viviendo, tú lo puedes usar, tú lo puedes, Señor, cambiar, porque el tiempo